Eh, Bien, entonces yo les estaba diciendo que los romanos de alguna manera les gustó la cultura helenística y mucho de lo griego se quedó sin cambios para lo que fue la cultura romana. Por eso la Palestina del siglo I o surgimiento de la iglesia, lo que se llama la iglesia primitiva, es sobre un contexto greco-romano. Ahí hay una mixtura de culturas greco-romana, y cuando vemos al judío, entonces vemos que el judío tiene mucho de influencia griega, romana, y de todo lo que le influyeron, por ejemplo, los persas. No es que ellos, por ejemplo, estuvieron en Egipto y a ver, por decirlo así, Abraham habló con Dios y Dios con Abraham y nosotros todo es lo que Dios diga. No, es imposible que ellos vivieran en el círculo de Egipto y eso no les influenciara para nada, que se los llevaran 70 años a Babilonia y que no pasara nada con la cultura babilonia, con la cultura persa, con la cultura de Alejandro Magno y luego de los romanos. Todo eso de alguna manera los influenció. Entonces, cuando nosotros estudiamos el contexto religioso, político, cultural, para entender el pasaje que yo estoy estudiando, es importante recordar estos detalles. Entonces, si ustedes se ponen a estudiar, yo les voy a mandar en PDF unas, unos escritos unas partes del texto de Maurice Carrés, este, el de O'Callaghan yo lo tengo y se los puedo mandar aparte, y de Smith, que han estudiado mucho el contexto. Realmente hay muchísima gente que ha estudiado el contexto de siglo I, pero muchísimo. Es una cosa impresionante. Usted se mete en una biblioteca y usted no sabe cuál libro va a agarrar. Uno muy famoso, si lo llegan a tener, lo consiguen, es Joaquín Jeremías. Para estudiar contexto del siglo I es maravilloso. Sin embargo, si tienen por allí cómo nos llegó la Biblia de Philip Comfort, es buenísimo también. ¿Usted quiere estudiar contexto de siglo I, surgimiento de la iglesia, y tiene nada más el Vila Escuaín? Bueno, usted agarra su diccionario y se mete allí y empieza a leer Grecia, Alejandro Magno, qué sé yo, los Poncio Pilatos, todos estos, los Herodes, empieza a leer y bueno, eso es una cuestión de nunca acabar de las cosas que uno empieza a entender de allí para tratar de entender un poco el pensamiento de los escritores del Nuevo Testamento. Un contexto greco-romano. Pero conseguimos entonces que nuestro Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, o griego común o vulgar. Aquí está más o menos, fíjense, jónico, la leyenda del mapa. Cuando nosotros vamos a leer un mapa, primerito es la leyenda para poderlo entender. Jónico, dórico, arcadio, eolio, griego del nordeste, todos los tipos de griegos o dialectos que habían allí, en el mar Jónico, por aquí, en el Peloponeso, por ahí se hablaba jónico, dórico, arcadio, todo eso tenían sus maneras de hablar. Yo me imagino como hablaba un poquito, no tan así, pero como uno entiende cuando un gocho habla, uno entiende a un maracucho hablando. Y a nosotros los orientales, a algunos nos entienden. Entonces, con sus detalles, pero tenían varias cosas en común y eso se fusionó
para que surgiera el griego koiné, que sirvió para comercio, para guerras, para escritura, para recetas, para muchas cosas, para cosas simples. Y se dejó el griego ese, ¿cómo llamamos? El griego clásico para los grandes escritores, como ¿quién escribió la Ilíada? Homero. Fíjense, de una vez me meto en esto. A finales del siglo XIX, estamos hablando de cuánto, de qué año sería finales del siglo XIX, si estamos en el 2000, año 2000, siglo XX, 21. Como 1890, 80. Ajá, más o menos 1890, 1880, 80, 90, en esa década. Terminando ya el 1800, ¿verdad? Para entrar al 1900. A 1900. Se consiguieron muchos papiros en el Nilo y sus alrededores y estaban escritos en koiné. Había literatura, facturas de negocio, recetas, documentos legales. Adolf Deisman, descubrió entonces, una vez descubierto, esto lo llamaron el gran basurero egipcio, una vez que Adolfo Deisman dice, todo eso que que están consiguiendo en las riberas del Nilo está en koiné, que es el mismo griego que nosotros estamos estudiando en el Nuevo Testamento. Bueno, al día de hoy, yo no diría que 50, ya vamos como por 200.000 textos se han conseguido escritos en papiros. El papiro es diferente al pergamino, el papiro es de papel. El papiro cuesta más de conservar, pero la gran industria de papiro fue realmente en el Nilo, porque el Nilo es rico en papiro. El papiro es una mata, la mata de como el corocillo. Los que hemos visto el corocillo a las orillas de los ríos, esa es la mata de papiro, solo que en el Nilo se da, bueno, grandísimo. Eso lo cortan en rebanaditas pequeñas y lo van uniendo, lo pisan, lo guardan, lo secan y sale una hoja. Imagínese guardar una hoja escrita de esa durante años. Eso es absolutamente hiper valioso. El pergamino, por el contrario, es un cuero y en ese cuero de animal se escribía. También sumamente muy costoso, porque imagínese cuántos animales había que matar para escribir, por ejemplo, una carta. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que Dios ha preservado su palabra en esos pedazos de papel que se destruyen fácilmente. Es una cosa impresionante, milagrosa. Ahora, Adolf Eichmann, ¿qué pasó con Eichmann? Bueno, este hombre, un sabio, un erudito, un tipo, una mente extraordinaria, descubrió que el Nuevo Testamento estaba escrito en griego koiné. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, ¿cuál fue la gran contribución de este hombre? Una de ellas fue él favoreció el ecumenismo, pero a él lo encontró la Segunda Guerra Mundial, entre la primera y la segunda. Le costó mucho la vida de él y todo lo que hizo, pero un hombre que era un pensador y un estudioso. Su principal contribución. Ay, ¿cómo achico esto? A ver, aquí. Ay, a ver. Fue que él estudió muchísimo a raíz de ese montón de papiros y cosas que él pudo estudiar, aunque él no era filólogo ni papirólogo, tuvo la oportunidad con muchos amigos de él de viajar a Egipto y estudiar muchísimo y pudo trabajar mucho en el contexto del mundo social del cristianismo primitivo y en la comprensión de esa lengua de la Septuaginta y del Nuevo Testamento. Ahora, Deisman no es el motivo de nuestro estudio. Nuestro estudio es el griego koiné. Así como vimos las características generales del hebreo, bueno, vamos a ver las del koiné.
El griego, en general, es un idioma muy preciso, con un vocabulario muy amplio. Ustedes vieron que cuando vimos hebreo, aprender hebreo es relativamente fácil porque de verdad que son pocas palabras y usted se aprende unas cuantas y ya domina mucho. Pero cuando hablamos del griego, de estos pensadores, conseguimos una variedad mucho más grande, una gramática muy bien desarrollada con una influencia hebrea aramea. Estos pensadores, cuando llegaron a estas zonas de Israel, de Judea, y empezaron a escuchar aquellas historias, fueron conquistados por este tipo de gente y su religión, y empezaron a escucharlos. Esta gente, saben que esto es otro pensamiento. Esta gente se maravillaba de escuchar cosas nuevas, de aprender, de entender, de filosofar, de tantas cosas que tenían ellos en ese pensamiento de los griegos, qué bueno que ellos de alguna manera también recibieron influencia hebrea, aramea y también ellos, como la dialéctica, influenciaban y se dejaban influenciar. Ustedes recuerdan cuando ellos se dispusieron allá en donde está el templo a Diana en Grecia. Se me va el nombre, donde Pablo fue a hablar con los griegos y después que lo estaban escuchando maravillado le dijeron, Pablo, tú lo que estás es loco. Pero Dionisio lo escuchó. Profesora, profesora, en No, Éfeso, no, no, no era donde le a- decía Diana de los Efesios, Areópago. El Areópago. Areópago era Ujú. el- En el Areópago ellos se dispusieron, ellos se sentaron y Pablo capturó y ellos maravillados, porque a esa gente les encantaba el conocimiento. Entonces, pero cuando Pablo les empezó a decir que Dios era uno solo, no, ya va, Pablo, tú me estás diciendo que, que Dios se hizo como un hombre, sí, está bien, hemos escuchado de muchas culturas que dicen que su Dios nació hombre, resucitó y se convirtió en una vaca, X, pero me estás diciendo tú que el hijo de María y Jesús y que está vivo, ya va, tú lo que estás es loco. Pero hubo gente que lo escuchó, bueno, lo escuchó, este, al menos Dionisio, y hay una iglesia que se fundó allá. Entonces, ese griego koiné, de alguna manera asumió también esos hebraísmos. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado algunos hebraísmos? Por ejemplo, la mano de Dios, los antropomorfismos. Ellos empezaron a escuchar, wow, mira esto, la mano de Dios, todo lo que quieren decir ellos con la mano de Dios en tres palabras, la mano de Dios, cuatro. Mientras nosotros nos echamos un libro para decir que Diana nos ayuda, ellos la mano de Dios y punto, y no hay quien los saque de allí. Entonces, hay esas influencias hebreas, arameas, hay hebraísmos a los cuales la traducción al griego fue dificultosa y hubo que prácticamente dejarlo como ellos lo venían diciendo, como ellos lo venían interpretando desde sus lenguas maternas. ¿Cómo es el alfabeto? ¿Cuántas tiene el hebreo? ¿Cuántas letras? 22. Muy bien, ahora decimos que el Koiné tiene 24 y que tiene cuatro tipos de letras, pero para este curso solamente vamos a estudiar mayúsculas y minúsculas. Entonces tiene 24 letras. El quiz de escriba el alfabeto griego va a ser dentro de 2 semanas. Aquí tenemos un ejemplo de la escritura en la época de la iglesia primitiva. Este es el papiro 50, no, este no es el papiro 52. Este es mira, este tiene un inserso y todo aquí. Ustedes están viendo allí por donde yo estoy pasando señalando en la lámina. Sí, sí se ve. Sí. Eso es un comentario que el escriba está haciendo ahí de un ladito. Mm.
ese comentario, si viene alguien, por ejemplo, y necesita hacer una copia del pergamino y no entendió bien y no sé qué, y alguien lo copió, mandó al sobrinito, el sobrinito metió esto también, eso puede generar una inserción en la escritura. Y entonces la copia que él se llevó tiene este comentario metido allí, pero no pertenecía a lo original. Este papiro que está aquí es un minúsculo porque tiene mayúsculas y letras minúsculas, tiene una escritura corrida, tiene algunos puntos separados. Los más antiguos eran totalmente en escritura continua sin separación. Este es un testigo manuscrito no tan antiguo, porque ya se aprecian las letras mayúsculas y minúsculas y algunas cursivas inclusive. Hoy en día los manuscritos se agrupan por colecciones. Uno de los más antiguos es el papiro 52. El papiro 52, que es un pedacito de papel, que si mal no recuerdo está en Londres, el papiro 52. Déjenme ver si yo les puse una foto por aquí del papiro 50. Ahí está. Ese papiro 52 debe costar todos los millones del mundo y se calcula después que se estudió profundamente que data del año 200. Es el más, no, ya va, déjame ver aquí en la tabla, 52. Ya decía yo 200, no, 125, del año 125 después de Cristo. Y estoy hablando de que probablemente Juan murió de unos 98 años. Del 98 al 125, ¿cuánto hay? 27. ¿Cuánto? 127. 27. 27. 127. 27 años. Ah, 27. 27. 27, sí, 27. Sí, porque si se murió de casi 100 años él. 27. Ajá. Fíjense, 27 años nada más dista este pedacito de papel del puño de Juan. Imagínense el valor que tiene esto, porque los originales no los tenemos. Los propios Ninguno. originales, ningunito. Te voy a Es. decir como decía un profesor mío, el profesor Navarrete. Ni Dios los tiene. Aunque para Dios no, nada es imposible. Y a lo mejor sí los tiene allá en el cielo. No, que dame acá, los originales son míos. ¿Dónde está ese pedacito de pergamino? En Londres, Probablemente, creo. probablemente este pedacito esté bajo una altísima sistema de triple y cuádruple seguridad en alguna biblioteca de Inglaterra Ah, ok. o en Berlín. Tía, pero o bueno, ese papiro es la cosa, ¿no? Ese es un papiro. Ese es un papiro, ese es un pedazo de papel. Ajá, pero es un papiro random, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la escritura bíblica. Papiro random, querida. Tía, no, no sé qué es un papiro random. O sea, que no tiene nada que ver con el cristianismo, ni con los discípulos, ni no lo No, mi escribió niña, nadie. este pedacito es de los evangelios. Ahí, Ah, ahí está. Usted puede, métase en internet, en Google, Papiro 52. ok. Ajá, eso es de los evangelios. Esto que está aquí está en los evangelios. Ahorita no me acuerdo si esto es Juan 14. Y estamos hablando, como te digo, entre este papiro y, por ejemplo, Juan, que murió de 90 y pico, unos 20 y pico de años.
Sí, Internet dice que al parecer es de un fragmento de Juan, Ah, el bueno. Evangelio. Sí, bueno, yo como buena cristiana debería saberme cada papiro, pero confieso aquí que no me lo sé todo. Eso es mentira que me lo... Ramoncito se lo sabe todo. Entonces, este, a ver, lo que pasa es que hay una materia que se llama Introducción a la Biblia, donde uno estudia todas las ostracas, la misma tabla, las piedras, la escritura en piedra, todo eso se estudia, desde el sonido, desde el surgimiento del habla, de los sonidos al cuneiforme, y uno va estudiando cada cosa, y ustedes no han visto esa materia. Entonces, para eso deberíamos, o sea, eso se lleva muchísimo tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos toda la zona geográfica que fue influenciada por ese ámbito greco-romano, vemos allí que todo lo que influenció también Pablo, el surgimiento de la iglesia, era ese contexto del siglo I greco-romano y donde se hablaba koiné. Esto es, pareciera ser un pergamino que tiene letras mayúsculas, letras minúsculas, algunos puntos, pero es una escritura uncial o continua, que no tiene separación. ¿Lo ven? Esto, Sí, esto debe ser lo que se llama un leccionario. La manera como debe ser tratado estos documentos es también con altísimas normas de seguridad y de también de higiene, de muchísimas cosas, de cuestiones de seguridad para preservarlos y seguirlos protegiendo. Entonces, para ese tiempo podemos decir que habían dos tipos de escrituras, las que se utilizaban para lo general y el griego de las obras literarias. Si quieren abundar en esto, tienen a Maurice Carré, tienen a Joseph Smith y Alfred Wickenhauser y tienen a O'Callaghan. Yo se los puedo mandar. Yo escaneé, Maurice Carré se los escaneé porque ese no está online disponible. Y Wickenhauser tampoco. O'Callaghan sí está disponible en internet si ustedes lo quieren bajar y tiene muy buenas cosas para crítica textual del Nuevo Testamento. Él era un cura, pero los estudios que hizo fueron muy, muy buenos. La escritura de los libros o de las obras literarias e inscripciones no se ligaban las letras, cada letra se escribía por separado, no se hacía separación entre palabras de la escritura, todas eran mayúsculas, unciales, esas eran las de los libros, obras literarias o lo que se llamó el griego clásico, no usaban acentuación, a partir del siglo VII ya empieza a separarse las palabras, aparece la minúscula. En el siglo IX llegó a predominar, bueno, ustedes si se meten a estudiar la historia griega, eso es muy prolijo, muy interesante. La escritura mayúscula se conservaba hasta los siglos XI y XII. Ve que estamos hablando que el papiro 52, estamos hablando años 125. Aquí estamos hablando ya de siglo XI y XII. Un bojote de años después. Los manuscritos de siglo IX y X, el texto frecuentemente fue escrito en mayúscula y los comentarios en minúsculas, como el primer manuscrito que yo les puse la foto allí. Para estudiar manuscritos, que uno se echa 6 meses estudiando los papiros y luego 6 meses para estudiar los mayúsculos, hay una materia que se ve en griego avanzado, que se llama crítica textual. Mayúscula, minúscula.
esto lo copié así de una profesora. La letra no cursiva, caligráfica, elegante. Este es el griego que se utilizaba para cartas, obras, inscripciones. Este, no cursiva, caligráfica, elegante. La cursiva se utilizaba para los comentarios. Los acentos y la puntuación fueron desarrollados, ya esto fue en Alejandría en el segundo siglo, que empezaron allá a separar las ideas, no como tenemos nosotros ahorita todo separado por libro, por capítulo, por versículo. A partir del siglo II en Alejandría, y aparecieron los puntos, la puntuación. Si conseguimos un punto alto, ellos lo colocarían como por decir aquí. ¿Están viendo el cursor? Sí. Ok, sin el de abajo. Punto alto significaba punto. Punto a mitad de la línea. Punto a mitad de la línea es una coma. Y punto debajo de la línea es un punto y coma. Eso lo pueden ver en la Biblia griega del Nuevo Testamento. Esta fotico la tienen ustedes en el manual. ¿Sí o no? Página 39 del manual. El alfabeto. ¿Cuántas letras son? 24. 24 letras. ¿Cuántas vocales? 4. Cuatro. 4, ¿no? Ajá, bueno. A ver. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, gamma. Ajá, vamos con la primera letra. En mayúscula A o alfa. ¿La ven? Ujú. Yo soy el alfa y la omega. Tiene una forma mayúscula que nosotros la conocemos y una minúscula. Y la vamos a transcribir como A y la vamos a pronunciar como A. Dígame una palabra nuestra con A. Me quedé sola. Tun, 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 algo. Amor. Ajá. Amo. Muy bien, Maribel. La segunda letra, beta, tiene una forma mayúscula que la conocemos nosotros y una minúscula. Su nombre es beta, la transcribimos como una B alta y la pronunciamos como una B alta, boca. Le sigue gamma. Esta sí está rara, ¿verdad? Tiene una forma mayúscula, una minúscula, la transcribimos como G, como GU o como NG. Por ejemplo, en la G de gato, eh, ¿qué otra podemos decir de G ahorita? No vamos a decir bueno. Este, Dios mío, Eh, Guanábana. Gula. Guaná. Guiso, guiso, Ajá, guiso. muy bien, Beatriz, Zulay. Y fíjense, hay una palabra, en griego que la vamos a utilizar mucho, que tiene dos gammas seguidas. Esa es epangelía. Epangelía. Esa tiene dos gammas. Esa ¿Es se tuyo? pronuncia como No, tuyo. NG. No, eres el mío. No es que yo voy a decir, si yo la consigo, epangelía. No, no. Epangelía. Porque yo la pronuncio como una N antes de la G. Igual, evangelión. ¿A qué le suena evangelión? Evangelio. Evangelio. El evangelio lo vamos a pronunciar con una doble gamma. Seguimos. Delta. Un triangulito. Esto así como una culebrita enrollada. Un solo trazo. La minúscula es la D. Entonces ya llevamos A, B, G, D.
La D de dar. Esta se usa mucho en matemáticas. Seguimos con la E o epsilon. Y es una Sí. E. E, E. E corta. De estar. Sigue la D, Z. 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 La fórmula minúscula es rarita. ¿La están viendo? Sí. Ujú. Ok, pero esa es la Z. Cuando usted necesite poner una Z en griego es esa. Por ejemplo, paz, ¿verdad? No se sabe. Luego sigue la ETA. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta. Se tienen que aprender una musiquita también. ETA. Otra E, bendito, otra E. Pero esta E es larga. Y vieron que esa E, la minúscula, no tiene nada que ver con nosotros. Es una H como mayúscula y es una N como minúscula. Sí. Ujú. Sí. Ajá, ok. Eta. Y luego viene TH o teta. La Tiene teta. una fórmula, una forma mayúscula que es como redondita con una camita adentro y tiene una forma minúscula más larguita. En, Ojalá. en la mayúscula, el guioncito que está adentro no toca las paredes y en la minúscula sí. La ceja española. Se pronuncia como la Z española, como los zapatos. Zapatos. Ujú. Zapatos. Zapatos. Seguimos con la iota, que es la I. Ojo, esta I no lleva el puntico arriba. Tiene una fórmula mayúscula como una I grande de Indira y tiene una I pequeña, se llama iota y no lleva el puntico arriba. ¿Lo ven? Ujú. Ella es la I. Es la I de iris, de índice, de Indira. Luego sigue la K o capa, capa, iota, capa, lambda, capa, que es la K. Y equivale para nosotros a la C de campo. ¿Sí? Seguimos con la L o lambda. Lambda. La fórmula mayúscula, a veces se nos olvida que la fórmula mayúscula es esta B invertida porque trabajamos más con la fórmula minúscula. Lambda. Luego sigue la M o mu. Mu, perdón. Yo siempre digo mu, es mu. Ajá, M y la fórmula minúscula, mu o M, de mano, de mono, de money. Luego de la M tenemos la N o nu. ¿Se acuerdan que la N en hebreo es nun? Aquí es nu. Y fíjense la fórmula minúscula de la nu. Parece una B pequeña, ¿verdad? Esta es increíble, esta letra, la X o sí. Sí. Es muy extraña para nosotros su fórmula mayúscula y su fórmula minúscula. Mire este cablecito, aunque es un solo trazo, da una, dos y tres vueltas, la minúscula. Y en la fórmula mayúscula tiene uno, dos y tres guiones transversales. ¿Sí? Esa es la X. La X de éxito. Díganme una palabra con X en español. Xilófono. Xilófono. Esa le y yo. El pobre xilófono, no lo conocemos, pero lo nombramos. ¡Qué éxito! Ajá. Y luego tenemos una O. Tenemos en este alfabeto dos O. Omicron, que es corta, y es una O, Omicron. ¿La ven? De corta de ocasión. Luego sigue la P. O-P-R-S. P. La P parece la het del hebreo. Porque es un solo trazo, es como un techito.
Ahora su forma minúscula es un poquito más una casita china. Esa es la pi. Pi. Muy usada en matemática, el número pi. Ajá, ok. Y ahora sigue la P, que no es la pi. Sigue ro, ro. Iota, kappa, lambda, mu. Nu, si, omicron, pi, ro, sigma, tau. Ajá. Ro. ¿La ven? ¿Cómo se les parece esa ro? A una P. Más Ajá. normal. Exactamente. El alfabeto nuestro. Y tiene una fórmula minúscula, que Ujú. también se puede hacer en un solo trazo. ¿Ras? Y es una Y es peta. nuestra R de rey y señor. Ah. Ahora sigue la S o sigma. La sigma. Es como una E mayúscula, ¿verdad? Con la Claro. cintura bien metidita para adentro. Sumatoria. Tiene, Pregúntale aquí al ingeniero. tiene una fórmula, Profesora, también se usaba como un símbolo matemático. sí, exactamente. Y tenemos aquí una forma final para la sigma. Apóstolos, Paulus. La fórmula final, la forma final, perdón, es esta, como una S, pero en el medio de la palabra, si está al principio, es así. Si está en el medio, es así. Y si está al final, es así. Pi, Rho, sigma, tau. Ajá, llegamos a la T. La T es la tau, de toro, de tauru, de T. Y es una T mayúscula, tiene una fórmula, una forma minúscula, que no es como la de nosotros que le sobresale el cachito, ¿ves? Sino que es un garfio chiquitico y un techito. Esa es la T. Luego sigue la U, que parece, ¿qué será esto? Una matica de coco, una palmera. Parece como un ancla de barco, pero hacia arriba. Ah, un ancla al revés, puede ser. Y su forma minúscula, que sí parece una U nuestra, pero parece una B echadita así de un ladito, ¿verdad? Upsilon. Luego están las últimas cuatro, Phi, Gi, Si, Omega. Entonces viene la F, que tiene su forma mayúscula, su fórmula minúscula, muy parecidas. Y es nuestra F de familia, de fe, y la llamamos Phi. Entonces la T es tau, la U es upsilon, la F es phi, y luego viene la J que es ji, que parece una X. ¿La ven? X. Ujú. Parece una X mayúscula y minúscula. Esa es la J de jugo, de juez. Luego viene psi, psi, como de Pepsi. Tiene su forma mayúscula, su forma minúscula y la transcribimos como PS. Y la última, yo soy el alfa y la omega. La última es la O, pero esta es una O larga. Tiene forma mayúscula y forma minúscula, omega.